¿Nos escucha, profe? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Pablo Jiménez. Hola amigos, ya comenzamos de un segundito, sí. Ya, disculpen la demora, mis amigos, que el tráfico que estamos y encima la lluvia no podía llegar pronto. Ya comenzamos de un segundito, sí. A ver, ahora sí, mis queridos amigos, hoy vamos a hacerle sin cámara porque estoy con un poco el internet inestable, pero sé que con ustedes me parece que estoy un poco por las lluvias, me parece que está esta parte del internet un poco, no está del todo bien. Entonces, para que no se nos caiga la red, y les ruego disculpas por haber llegado tarde a la clase, que es la primera vez que me pasa, pues en todo caso les pido disculpas a mis amigos porque no pude llegar, estaba tratando de venir desde el centro de Quito y pues hay un montón de tráfico y un montón de lluvia por donde trato de andar. Entonces, bueno, mis amigos, gracias por asistir esta noche, por esperarme, por permitirse venir a esta clase que es la última que nos veremos. No sé si nos podremos ver en otros ámbitos, en otras ramas de la ciencia, pues que me den cátedra y pues nos podremos ver, ¿sí? Espero que estén bien y gracias por esperarme, pues, disculpen la demora. Si quieren pueden avisarles a los compañeros que quieran unirse a esta última clase, pues será un poquito más larga que las otras porque si quiero dejar acabando todo, ¿sí? Y bueno, comencemos con la clase, ¿no? Hoy hablaremos de otros indicadores macroeconómicos que nos atañen, ¿no? Y creo que son de alta importancia porque la verdad es que todos los días en los noticieros, a los políticos, nosotros escuchamos hablar de este tipo de variables y realmente tienen que hacérsenos familiares, ¿no? Las variables, porque realmente atañen a nuestra vida económica, a nuestra situación económica como país, como familias, como personas, como profesionales en cualquier ámbito, como padres de familia, nos compete mucho esta parte de nos corresponde esta parte entender la parte de la inflación y la deflación, ¿sí? Y realmente a qué corresponde, hemos escuchado mucho sobre inflación, pero realmente a qué se corresponde esa inflación, eso que los políticos nos cuentan, de que Ecuador tiene una inflación estable desde hace más de 25 23 años que tenemos dolarización. ¿Por qué realmente tenemos esos periodos de estabilidad y a qué se refiere la inflación? ¿Sí? La inflación lo que quiere decir, como su nombre indica, la inflación infla, hace que los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado tiendan a incrementarse, ¿sí? Pero los precios de los bienes y servicios pueden en ese periodo incrementarse de manera proporcional, de manera exagerada o cualquier otra circunstancia. Realmente existen una variedad de tipos de inflación. Sí, pero la primera concepción que vamos a entender es que la inflación lo que hace es que los precios de los bienes y servicios, bienes, ¿no? De las computadoras, de no sé, del pan, de la gasolina, por ejemplo, se incrementen. Y asimismo de los servicios, sí, servicios educativos, ¿no? Ya no pagamos lo mismo en el ITESUD, nos suben el precio y los servicios de, no sé, de guardianía nos empiezan a incrementar, ¿sí? ¿En qué periodo? Quizá puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un cuatrimestre, un año, 2 años, en periodos, ¿no? nos pueden, nos pueden hacer este incremento de los precios. Y luego vamos a entender realmente por qué se producen estos periodos de inflación y esos periodos de deflación. Si decimos que la inflación es cuando un precio tiende a incrementar la percepción de los bienes, tiende a incrementar su precio de bienes y servicios, la deflación por su parte lo que hace es que los precios que estaban en una variable, ¿no es cierto? Tenemos por acá, no se olviden, precio y la cantidad, ¿no es cierto? Ya, y los precios para determinada cantidad, digamos para 20 unidades, los precios eran 5, ¿sí? ¿Qué está pasando en este momento? Que nosotros tenemos este punto, ¿no? Tenemos este punto, ¿sí?
Estamos comprando a 5, ¿sí? Estamos comprando a 5, cada 20 unidades de pan, digamos, ¿no? Pues ya, $5. $5 el pan, ¿sí? Este es pan es $5. Mañana, ¿qué va a pasar con los precios? Los precios van a tender a incrementarse, es decir, ya no va a costar 5, va a costar 7, la misma cantidad de pan que yo estoy comprando. Y conforme la inflación crece, va a ir costando la misma cantidad de panes, va a ir costando más la misma cantidad de panes, ¿sí? Entonces tenemos una inflación sobre los precios que tiende a ser creciente. ¿Qué pasa en cambio con la deflación? Que para los mismos panes yo voy a tener que invertir menos cantidad de dinero, ¿sí? Tengo que invertir cada vez menos cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, $3. Entonces, eso es lo que pasa con los precios, ¿sí? Empezamos con un precio base y durante ciertos periodos evaluamos cuál ha sido el comportamiento. Ha sido 7, ha sido 8, ha sido 7, ha sido 5, 4, 3. ¿Qué es lo que pasó con esa misma cantidad de compras que queríamos hacer a un mismo precio? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Sí? Los mismos 20 panes comprábamos antes a 5 y compramos a más. ¿Sí? ¿Y cómo se mide realmente la inflación? Bueno, el precio de incremento, se infla, o se crece el precio, se llama periodo inflacionario. Cuando el precio decrece o tiende a disminuir su valor y tenemos las mismas unidades que se llama periodo de deflación, ¿sí? La inflación con la deflación no trabajan por sí solas, trabajan con un indicador que se llama el índice de precios del consumidor, ¿sí? Y el índice de precios del consumidor ya nos da un indicio, ¿sí? De los principales productos que las personas, en una familia de 4 personas, de un hogar de 4 personas, nos indica realmente lo que nosotros estamos consumiendo, o realmente lo que nosotros estamos comprando. Eso nos indica el IPC, ¿sí? Y nos indica las variaciones que existen entre los precios. El índice de precios del consumidor, al ser un índice, nos hace una división y nos muestra cuál ha sido la variación de los precios de un periodo a otro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tenía, digamos, el periodo uno, por ejemplo, ¿sí? El periodo uno o el año uno, como ustedes quieran llamarlo, tenía un precio de $100, ¿sí? $100, digamos, me costaba los quintales, me costaba cada quintal de arroz del campo, ¿sí? ¿Y qué pasa en el periodo 2 o en el año 2? Los productores me incrementaron cada quintal de arroz en 150, ¿sí? ¿Cuál es la variación aquí? Es la resta de los dos, ¿no es cierto? Periodo año base menos año actual me queda 50, ¿sí? La variación en dólares ha sido $50. Y eso es lo que mide el IPC, ¿sí? El IPC mide este tipo de variaciones entre periodos, que pueden ser meses, que pueden ser años, pueden ser semestres, pueden ser trimestres, pueden ser periodos cuatrianuales, periodos anuales, lo que ustedes quieran llamarlo. El IPC trata de medir esta variación de periodo a periodo, de año a año, de cuatrimestre a cuatrimestre. ¿Cuánto fue la variación de esos precios? ¿En cuánto varió esos precios? ¿Cuál fue la variación o el cambio de precios? Y con eso podemos determinar, por ejemplo, si es que existió por ejemplo, si es que cambió el precio, por ejemplo, ¿sí? Si cambió el precio, cambia el precio del año uno, por ejemplo, no puedo quitarle esto. Por ejemplo, si cambió el precio del año uno al año 2, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el año uno, por ejemplo, ¿sí? Y el precio en el año uno era 100, ¿sí? Y en el año 2, en el año actual en el que estamos ahorita, en el año actual cuesta 90, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Nos haciendo que tuvimos un periodo deflacionario, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en el año 2 no tengo en 90? Tengo en 140, ¿sí? Tengo un periodo inflacionario. Más o menos los años, la comparación nos indica qué tipo de inflación es lo que estoy teniendo, ¿sí? Dicho esta parte, lo que siempre nos comentan los políticos, ahora podemos entender por qué se da inflación y deflación. La inflación en Ecuador, claro ejemplo de inflación en comparación con Venezuela, por ejemplo, es que el Ecuador no tiene una moneda propia, entonces el Ecuador no puede establecer periodos inflacionarios, es decir, no puede jugar con la inflación, es decir, el Ecuador no puede emitir papel moneda. Nosotros los dólares que nos llegan a Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ha hecho que esa moneda que no es nuestra, esos periodos de deflación, esos periodos de inflación y frente a la devaluación de la moneda, devaluar el sucre, lo que decíamos antes, quienes nacimos más o menos en el 87 para atrás, 87 un poquito hasta el 90, 89 más o menos, nos recordamos que siempre las noticias más o menos decían siempre que qué es lo que pasaba con el sucre, ¿no? El sucre se devaluaba frente al dólar.
Y vamos a ver más adelante a qué se refiere esos tipos de cambios, ¿sí? Entonces, al tener una moneda que no es nuestra, la inflación en el país ha permanecido estable. Estable en términos económicos, pero podemos decir que no ha sido tan estable porque los precios de algunos productos sí se han visto incrementales. ¿Por qué? Principalmente por el precio de la gasolina, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la gasolina sube, normalmente siempre nos sube en el pan. Tiene una relación directamente proporcional. ¿Por qué? Porque los transportistas usan el diésel para transportar los quintales de harina que viene desde Molinos Pultier, desde Molinos La Unión, por ejemplo, nos traen la harina y los productores pues, de harina, la productora de harina lo que hace, dice yo uso transporte, y tanto que el transporte me cuesta más, tengo que subir inmediatamente el precio del quintal. ¿Sí? Pero quizás una relación que no está dada bien, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el precio del transporte para toda la carga que estamos haciendo. Y quizás será ínfimo el precio realmente que nos cuesta ese transporte. ¿Sí? Pues más o menos es como vemos la inflación nosotros, ¿sí? Como la detectamos la inflación a nivel diario, ¿sí? Y luego tenemos lo que decía yo, el índice de precios al consumidor, sí, el índice de precios al consumidor. ¿Y de qué trata el índice de precios al consumidor? Principalmente el índice de precios al consumidor existe a nivel estatal en el Ecuador, un organismo que se llama el INEC, ¿sí? El INEC. Este organismo, que es una entidad pública, se encarga de hacer la estadística nacional y entre sus estadísticas, entre su conjunto de estadísticas o cosas o documentos estadísticos que ellos generan esta estadística que se llama el IPC, ¿sí? ¿Qué pasa con el IPC dentro del INEC? El IPC lo evalúa de manera mensual, con cortes mensuales. Pero esto lo evalúa con corte mensual. La presentación de resultados lo hace a mes caído. Es decir, si ellos revisaron el mes de octubre, nosotros los resultados del mes de octubre lo vamos a ver en el mes de noviembre. ¿Sí? Es más o menos como ellos hacen la información, ¿sí? Como ellos crean. Y el IPC, controlado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, bajo supervisión de nadie, bueno, de la presidencia, porque están adscritos a la presidencia, lo que ellos recogen es los precios de un periodo a otro, ¿sí? Lo que les explicaba, la variación del precio en el año 1 o en el mes 1 respecto de la variación del precio del periodo 2, ¿sí? ¿Cuánto fue la variación? ¿Cuánto fue la variación entre los dos periodos? Variación de 20. Entonces, nos sirve para eso el IPC. El INEC normalmente se encarga de hacer estas mediciones sobre la canasta básica. ¿Sí? Dice en la canasta básica, en los productos que integran la canasta básica, creo que son alrededor de 160, ¿cuántos de esos productos han variado? Y el INEC establece este tipo de variaciones y a partir del IPC es donde sacan los indicadores de inflación. ¿Sí? Entonces, si el IPC está construido a partir de la canasta básica, nos ayuda a medir de alguna manera los índices inflacionarios, que sería la base, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ante una subida de sueldos, por ejemplo, ¿sí? Las personas vamos a tener más dinero para poder consumir, en tanto que quizá la variación del IPC de un periodo a otro, por la medición de los salarios, quizá va a ser mucho más incremental, va a ser más creciente este incremento de precios, va a verse para arriba. En vez de decaer, los precios van a incrementarse. ¿Por qué? Porque las personas tienen más dinero en sus bolsillos para poder consumir y poder gastarse, ¿sí? Dicho esto, podemos pasar a entender los tipos de inflación que existen actualmente, los tipos de inflación que se estudian. Entonces, existen diferentes tipos de inflación, ¿sí? Tenemos una inflación moderada, una inflación galopante. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, con los índices de inflación que actualmente tiene el Ecuador, es una inflación galopante. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, no, a mí el profesor me enseñó que cuando donde yo evalúo la inflación, cuando yo hago la inflación, cuando yo evalúo la inflación, tengo que darme cuenta cuál fue ese porcentaje de variación que existió entre un periodo y otro, ¿sí? Cuando hablo de una inflación moderada y cuando hablo de una inflación galopante. Una inflación moderada es cuando no supera la variación que establecimos, este porcentaje de variación que establecimos en el IPC, ¿sí? Esta variación no supera del 2%. Podemos decir que es una inflación moderada, ¿sí?
¿Qué es lo que ha tenido el Ecuador durante casi estos años que hemos tenido al dólar como moneda de curso legal del país? ¿Sí? Entonces no tenemos actualmente en el Ecuador, como diría mucha gente, una inflación galopante. Galopante se vuelve realmente cuando los precios de los bienes y servicios, recuerden siempre, la inflación se mide sobre bienes y servicios, y se vuelve galopante cuando de un periodo a otro vemos un crecimiento de este porcentaje o vemos un crecimiento de esta variación donde tiende a superar ya el 10%, ¿sí? Si supera el 10% de la variación, es decir, digamos, por ejemplo, periodo uno tenía $100, costaba $100. El quintal de arroz, periodo 2 me costaba 180, ¿sí? La diferencia entre los dos es 80, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que necesito saber es saber los porcentajes. ¿Cómo sé los porcentajes? ¿Cómo saco la variación? Eso no está en el examen. Yo recuerdo que eso no se toma en el examen, solamente es para conocimiento suyo. Año base menos año actual dividido para año base, ¿sí? Entonces, si yo digo 80 dividido para 100 me va a dar un 80%, ¿sí? Me va a dar un 80%. ¿Qué estoy diciendo con este 80%? Con este, aquí va a tener aquí va a tener una variación igual al 80%, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Si es que se mantiene este 80% durante varios periodos, me está diciendo, y como es superior al 10% de la inflación galopante, decimos que es mayor al 10%, una variación corresponde a una inflación galopante. Si este valor se mantiene periodo con periodo, podemos decir que hemos entrado a una variación de un periodo a una inflación galopante. ¿Por qué? Porque ya está totalmente cambiante periodo con otro, ¿sí? La hiperinflación es cuando en cambio ya hemos superado totalmente las bandas. Del 10% ya superamos, es muchísimo más del 80%. Ya ni siquiera podemos controlar, ni siquiera ya los salarios, ni siquiera los salarios nos alcanza para comprar un alimento básico como el pan, por ejemplo. Lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿sí? El salario básico en Venezuela actualmente es de $2. Es decir, ellos cada mes lo mínimo que pueden ganar es $2, ¿sí? ¿Qué está pasando con los $2? ¿Sí? Yo recibo un sueldo de $2 mensuales. Pero ¿qué pasa con la canasta básica? La canasta básica para una familia de 4 personas cuesta $100 mensuales, ¿sí? ¿Realmente me está alcanzando? No me alcanza. Entonces, esta relación se rompe. Tengo una hiperinflación cuando ya ni siquiera los sueldos, los salarios básicos alcanzan a cubrir lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? La canasta básica de que es para 4 personas y se integra sobre tal y cual es producto, ¿sí? Entonces, realmente la hiperinflación hablamos cuando ya ni siquiera los salarios básicos ayudan o se puede controlar esta inflación con los salarios. Los salarios ya no nos alcanzan realmente para poder, una subida del diésel puede ser galopante. No, la subida del diésel todavía no se puede considerar como galopante. ¿Por qué? Porque el periodo que teníamos, recordemos, ¿no? Es buena la pregunta, es buena la pregunta y también hay que hacer varias anotaciones, ¿sí? El periodo que nosotros tuvimos de los precios y las cantidades del combustible, qué es lo que pasaba con los combustibles, ¿no es cierto? Hagamos el ejemplo con los combustibles y hagamos el ejemplo de inflación, ¿sí? ¿Qué pasaba con los combustibles? Esto es la curva de los combustibles. Por acá los precios, por acá las cantidades, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos? Aquí, digamos, tenemos 1 galón, acá tenemos 2 galones, acá tenemos 3 galones, ¿no es cierto? Acá tenemos los precios. No recuerdo cómo estaba, digamos que estaba el galón a 1,20, ¿sí? Y cada periodo, recuerdan, cada más o menos, cada mes, cada 22, me parece que nos subían los precios, ¿no es cierto? Veamos, 1,25. No sé cuánto es el precio del galón, no tengo un carro que consume, un carro que consume diésel, digamos, está 1,30, ¿sí? Entonces, por cada galón nosotros empezamos pagando $1.20, ¿sí? Esa era nosotros la metodología que teníamos aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con este precio? ¿Sí? Este precio realmente no estaba ajustado a los precios de mercado, ¿sí? Al mercado. ¿Recuerdan el mercado? La oferta y la demanda, punto de equilibrio. Este precio no estaba ajustado a esas condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros en el camino teníamos una cosa que se llama subsidio, ¿sí?
Entonces, si nosotros pagábamos $1.20, ¿sí? Nosotros lo que pagábamos por el tanque de gasolina, el mercado decía que debe cobrarse más o menos $1.45, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta diferencia? Con esta diferencia de 25 centavos, ¿sí? De 0,25. ¿Qué pasaba? El Estado se hacía cargo. El Estado cogía este $1.25 y no nos dejaba pagar a nosotros, pagaba el Estado esos 25 centavos, ¿sí? Entonces nosotros pagábamos a $1.20. ¿Qué pasó cuando se borra del mapa toda esta parte del subsidio, sí que nos tenían dado los subsidios? ¿Qué pasa con el subsidio? Todo se adapta, todo vuelve a adaptarse a precio de mercado y todos empezamos a pagar un precio que realmente es un precio de mercado, ¿sí? ¿Qué pasa con estos precios? Que estos precios tienen una relación, una función de dependencia. ¿De sobre qué dependen? De los precios internacionales de los combustibles, ¿sí? Entonces, cuanto más incrementa el precio de petróleo, el precio de barril de petróleo, más incremental va a ser los precios de los combustibles, ¿sí? Entonces, ¿existe realmente una inflación dentro de esto? ¿O es que realmente existe una regulación de los precios por el mercado? Aquí realmente no existe una inflación, ¿entienden? No existe una inflación. La inflación no tiende a darse. Lo que existe es un precio incremental existe un crecimiento incremental de los precios de los productos en razón de una variable exógena que se llama precio internacional del petróleo, ¿sí? En el pasado a nosotros no nos afectaba. Quizá variaba un poquito, 1,21 con 2, con 3, y no sentíamos el cambio. Pero realmente cuando hemos hecho precio de mercado, cuando los políticos nos han quitado los subsidios, lo que ha pasado con esto es que los precios empiezan a ajustarse al mercado, ¿sí? Un precio que se ajusta al mercado no siempre significa que tiene inflación, ¿sí? No siempre significa que tiene inflación. ¿Podemos catalogarle como un tipo de inflación? Sí podemos catalogarlo. Es válido catalogarlo, ¿sí? Es totalmente válido catalogarlo. Pero ¿cómo sería mejor catalogarlo? Como una inflación moderada. Porque si nosotros vemos la variación de los precios y decimos, si antes pagábamos 1,20 y hoy pagamos 1,45, no sé si estoy bien los precios, ustedes me sabrán decir o contradecir, y divido para 1,45, quizá esta diferencia sea inferior al 10%, ¿sí? Lo que me está diciendo que mira, yo en términos quiero entender si es una inflación moderada o galopante. Quizás nos dé una inflación moderada, quizás se quede en una inflación moderada, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá, oyendo a la teoría económica, no llega a ser el 10%, pues quizás es una inflación moderada. Es bueno el ejemplo, sí, es muy bueno el ejemplo que nos pregunta el compañero, sí, pero para el caso de los combustibles, excepto para la clase, no puede ser considerado un tipo de inflación. ¿Por qué? Porque los precios, los políticos, nos ajustaron a los precios de mercado. Entonces, realmente no tienen inflación actualmente los precios. Se dice que hay inflación cuando los precios están dados a ritmo de mercado. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, hay un producto que se llama jamón de pollo, se llama así. El jamón de pollo, por ejemplo, forma parte de la canasta básica. Muchos me dirán, es que yo no como jamón de pollo. Yo tampoco lo hago, ¿sí? Pero hay un segmento de la población, de nosotros que somos trabajadores, que sí consume jamón de pollo. Entonces, el INEC a este jamón de pollo, ¿sí? A este jamón de pollo, a estas lonjas de jamón de pollo, que más o menos serían así, soy malo para dibujar, pero más bien así las lonjas, ¿no es cierto? Estas lonjas de jamón de pollo, ¿sí? Que nos cuestan, digamos, en términos de línea diaria, $1 cerrado, lo que me cuesta en mi tienda, $1 cerrado, por ejemplo, ¿sí? Consta dentro de la canasta básica, ¿sí? La condición es que tiene que estar dentro de la canasta básica. El jamón de pollo sí consta dentro de la canasta básica, ¿sí? El jamón de pollo sí tiene una variación mensual sobre el IPC, ¿sí? ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Qué pasa con los combustibles? ¿Sí? Esto no forma parte de la canasta básica, porque no todos tenemos la capacidad de comprarnos un auto, ¿sí? La canasta básica integra los bienes y servicios que nosotros realmente necesitamos. Y si la canasta básica está a ritmo del índice de precios del producto, del índice de precios del consumidor,
y forma parte de la canasta básica, entonces ahí es cuando yo puedo medir inflación, ¿sí? Recuerden las condiciones que hablábamos antes. Yo antes les expliqué la canasta básica, les indiqué el IPC. ¿Por qué? Porque solo sobre canasta básica podemos medir la inflación, ¿sí? La inflación no se puede medir sobre los combustibles. Es válido el ejemplo, ¿sí? Es válido el ejemplo solamente como ejemplo, pero la inflación no se puede medir en algo que aún tiene un subsidio. El jamón de pollo, por su parte, consta dentro de la canasta básica, se hace mediciones de IPC sobre ello, ¿sí? Y sobre todo el jamón de pollo que está dentro de la canasta básica, que se hace mediciones de IPC, ese jamón de pollo no está subsidiado por el gobierno. En tanto que yo sí puedo hacer una medición. ¿Y qué puedo decir? Que el jamón de pollo cuesta hoy $1, ¿sí? Hoy, este mes cuesta $1. ¿Y dónde saqué ese dólar? ¿Dónde saqué ese dólar? Saqué visitando las tiendas de barrio, yéndome a comprar en el Tía, yéndome a comprar en el Supermaxi, quien tenga plata en el Megamaxi, porque me fui a hacer las mediciones en el Aquí, ¿sí? Y vi que los precios cambiaron entre uno y otro. En el uno me cuesta 0,99, ¿sí? En el otro me cuesta $1 cerrado. Donde mi vecina me cuesta $1,05, ¿sí? Entonces, con estas mediciones, yo determino cuál fue la variación mensual del jamón de pollo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque consta en la canasta básica. Se hace mediciones de IPC cada mes y sí es factible medirlo, ¿sí? Sí es factible medirlo. Si ese porcentaje de variación entre un periodo y otro supera la banda del 10%, quiere decir que estoy en inflación galopante, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿sí? Y aquí tenemos la inflación moderada, ¿sí? Como les decía, la inflación moderada es gradual. Siempre todo tipo de inflación nos lleva a entender primero que tiene que estar esa inflación regida a una canasta básica y tiene que haber un índice de precios al consumidor, ¿sí? Lo que les contaba, ¿sí? Se hace referencia a las variaciones que se encuentran por debajo del 10%, recuerden siempre el porcentaje, ¿sí? Y cuando no superan el 10%. Para que exista una inflación moderada, mis amigos, siempre tiene que existir una variación de los precios. Los precios tienden que haber cambiado de un periodo a otro, ¿sí? Los precios tienen que tener esas características de cambio. Si los productos, perdónenme, el precio no cambia, no estamos hablando de inflación. La inflación necesariamente se da cuando los precios, si aquí me costaba 5, acá me costaba 10, aquí me costaba 5 y aquí me cuesta 4, esto quiere decir que sí existe un tipo de inflación, ¿sí? Cuando no existe una variación de los precios y yo sigo comprando el pan al mismo precio todos los días, no existe inflación. Pero ¿qué pasa si hoy yo voy a la tienda y le digo, vecinita, regáleme un dolarcito de pan y me da solamente 3? ¿Qué es lo que pasó? Es que incrementé los precios del día de ayer, vecinito. Ya con el dólar no le alcanza los 5 pancitos, ahora le alcanza 3. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los precios, la inflación cambió los precios, ¿sí? Una inflación galopante ya supera ese 10%, se vuelve galopante, ¿sí? Más o menos los precios en el mismo año tienden a cambiar hasta 2 y 3 veces. Nosotros vamos a sentir ese cambio brusco. Hoy voy con mi dólar, y antes compraba 5 panes. Voy con mi dólar, hoy voy con mi dólar, ya no me alcanzan los 5 panes, quizás me alcanza solamente 3 o 2 panes. ¿Qué es lo que pasó? Estoy en una inflación galopante. Hoy voy a por 10 panes con el dólar, ya no me alcanza, me dan 5. Pasado mañana voy con el mismo dólar, me dan 3. Tras pasado mañana voy y me dan solamente 2. Y voy al fin de semana y con el dólar me dan 1. ¿Qué es lo que pasó? La inflación se volvió galopante. Es totalmente cambiante en un mismo periodo, ¿sí? Las preguntas del chat, ¿sí? El precio actual dice es 1,90. Sí, bueno, yo no tengo yo un auto que consuma combustible de diésel, entonces no sé bien cuáles son los precios, ¿sí? Buenas noches, Jorgito. Entonces, más o menos, pero bueno, el combustible no va, no, va para el análisis, sí, para poder entender, pero no realmente no forma parte de la canasta básica, sí, no se puede medir inflación sobre ello. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la hiperinflación. Lo que pasa, se puede decir que estamos en una inflación galopante, que todo está subiendo. Todavía no, todavía no. Todavía el INEC no sé que estamos en una inflación moderada. Es cierto que los precios empiezan a subir, pero todavía no existe, por ejemplo, el caso sería
una inflación galopante, más o menos, de que ya empezamos a sentir de semana en semana, por ejemplo, digamos que como yo, por ejemplo, yo no como mucho pan, porque tengo un tipo de enfermedad que no puedo comer muchas tortas y pan y eso, entonces no puedo comer tanto. Entonces, por ejemplo, yo compro cada semana, compro 5 panes y en la semana hago un abastecimiento, compro 2 o 3 panes para la familia. Y sin embargo, todavía yo no lo siento esa parte, ¿sí? Pero digamos, alguien que, por ejemplo, empieza a comprar pan semanalmente, digamos, compra 20 panes, ¿no es cierto? Con $3, con los mismos $3 va la siguiente semana y compra ya 10, ahí sería una inflación galopante. Todavía sé que no pasa eso, que los precios son incrementales, pero son despacios, entonces no superan esa banda del 10%, entonces alguien todavía dice que seguimos de una inflación normal, ¿sí? Y la hiperinflación es cuando ya los precios cambiaron al 100%. Es decir, el pan que teníamos, ¿no es cierto? El pan que me costaba, el pan que me gusta comerme a mí, el pan de dulce, la quesadilla, ese pan que me cuesta 25 centavos, así de caro, realmente ya llegó a costar 50 centavos. ¿Sí? Realmente superó su valor. Estamos hablando de hiperinflación. Y la deflación, desinflación, eso ya corresponde, la inflación galopante, la normal, eso se hacen por propias condiciones del mercado, ¿sí? La desinflación, en cambio, ya es una cuestión que manejan los gobiernos, los bancos centrales, ¿sí? Es como desaceleramos un poco la inflación, tratamos de reducir ese crecimiento acelerado de inflación, tratamos con desinflación. En el Ecuador no es posible hacer desinflación, no tenemos moneda propia, no podemos controlar los precios, en tanto no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces tratamos de bajar con desinflación, son políticas económicas de gobierno, del Ministerio de Finanzas, con Banco Central. Y la deflación, pues como les he explicado, la deflación es todo lo contrario todo lo contrario a la inflación. Si con la inflación los precios incrementan, con la deflación la bajada también es gradual, es despacio, ¿no? Si yo con $1 me compro 10 panes, quizá pasado mañana con el mismo dólar me compro 11 panes y sigo comprando 11 panes durante un mes. Al siguiente mes, ¿qué pasa? Ya voy a comprar 11 panes y medio, por ejemplo. ¿Sí? 11 panes y una galletita, por ejemplo, me alcanza ya con el mismo dólar, ¿sí? La deflación es controlada, es despacio, igual que la inflación normal, ¿sí? No es que hoy con mi dólar compraba 10 panes, ¿sí? Mañana con mi dólar, no es que yo ya mañana ya no voy a poder comprar ni un solo pan. ¿Sí? La inflación moderada se la siente despacio. En cambio, la hiperinflación ya se la sentiría muchísimo más fuerte. ¿Sí? Mañana ya no seríamos capaces ni siquiera de comprar, mañana ni siquiera de comprar un solo pan. ¿Sí? Es así como se trata. Y tenemos otros tipos de inflaciones, que la estaflación, la reflación y la inflación subyacente, que ahora mismo les voy a explicar, ¿sí? Que no son muy frecuentes, pero se las estudia porque son más un tipo de inflaciones un poco más teóricas que no se dan en países como los nuestros. Y la estaflación se da cuando el PIB, por ejemplo, presenta decrementos en sus indicadores. Recuerdan el PIB, lo que decíamos que es la sumatoria de todo lo que produce un país. ¿Qué pasa cuando el PIB decrece, ¿no? Cuando dejamos de producir en el país, estamos en esta inflación, ¿sí? La producción necesariamente tiene que disminuir. Si todos empezamos a hacer menos, si yo hago colchas, hago menos colchas, yo hago servicio de transporte al aeropuerto, hago menos veces transporte al aeropuerto, porque la gente, los ejecutivos que hacían esas pijamas simpáticas que hablábamos para caballero, no sé, era como ustedes el ejemplo, cada vez estamos comprando menos, ¿sí? Entonces tiende a hacer eso y la inflación se eleva por los precios, ¿sí? Y la reflación ya es un poco estratégica, es materia de gobierno, materia de Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, como quieran llamarlos, y se usa para evitar un poco periodos deflacionarios, es decir, donde los precios tienden a hacerse muy pequeñitos, ¿sí? Hace que un poquito la inflación se aumente, que se mantenga el consumo, los indicadores macroeconómicos no decaigan, porque saben que ustedes entenderán que todo extremo es malo, ¿no? Es bueno tomarse, digamos, un tiempo de vacaciones, pero no hay que tomarse toda la vida de vacaciones, pues no podemos establecer los extremos, ¿sí? Y la subyacente, como su nombre lo indica, la subyacente depende de la volatilidad de ciertos precios, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si me decían que el precio del galón de combustible hoy está en 1,90, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si de aquí mañana nos suben a 2,50, por ejemplo? Que sí puede darse el caso, que sí puede darse el caso. Lógicamente, el precio de los subyacentes, el precio del transporte del arroz, por ejemplo, del arroz, del azúcar que viene de la costa, el precio del gas, por ejemplo, del alcohol,
esas cosas va a empezar a subir, ¿me entienden? ¿Por qué sube? Porque el subyacente, es decir, el transporte que depende del combustible, empieza a subir. Entonces, necesariamente va a empezar a subir, necesariamente va a subir por el subyacente. Lo que yo transporto, el mecanismo de transporte, sube sus precios por el consumo de combustible, necesariamente los precios de los otros van a incrementarse. Como es, por ejemplo, sube la gasolina, sube el precio del pan, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿no? Porque por el transporte que se hace desde Molinos Poltier o desde Molinos La Unión, que se hace la distribución. Entonces, si se demora, si es un poco costoso, ¿sí? Entonces, creo que sí quedamos un poco claros en esa parte. Y en otra parte existe la inflación de los costes, ¿sí? La inflación de los costes también es bueno hablarlo porque las empresas también pueden incrementar, los costos de producción pueden ser incrementales, sí. ¿Y qué pasa cuando yo incremento los costos de producción? Como empresa yo voy a querer ganar más, en tanto que los precios van a verse incrementados. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ejemplo más claro, más común? Es la panadería, los panes, ¿sí? Los panes que a todos nos gusta, el Ecuador consume mucho pan. Sí, todos consumimos pan. ¿Qué pasaría si el precio mañana de la harina nos suben por el tema que sube el precio del combustible, por ejemplo? Sí, necesariamente nuestro panadero, nuestro amigo panadero vecino, independientemente de cualquier circunstancia, nos va a subir mañana el precio del pan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los costos de producción de él también se incrementaron. ¿Qué pasaría si mañana nos quitan el subsidio de la luz eléctrica? Necesariamente los costes van a incrementarse y con ello su precio, ¿sí? Pues más o menos es lo que pasa, ¿sí? Las causas de la inflación, ¿por qué se da una inflación? Debido a la oferta, debido a causas sociales, de inflación estructural, como lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. No es es el caso latinoamericano más consecuente que nosotros tenemos, ¿sí? Hay muchas protestas sociales, una restricción económica, no soy, no soy, no soy parte de un grupo económico, en tanto me hacen restricciones o no puedo comprar ciertas cosas. Entonces, ante esa carencia, ante la falta de oferta de papel higiénico, por ejemplo, lo que hace es que se encarecen los productos y hacen que los precios se empiecen a incrementar debido a la poca oferta que tenemos, ¿sí? Y la demanda también hace que se incremente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros demandamos, digamos, por ejemplo, ya empezamos a demandar, no sé, todos nos queremos vestir de traje, camisa y corbata, ¿sí? Empezamos a demandar como locos traje, terno y corbata. Hacemos que ese precio se incremente, por supuesto, porque todos queremos vernos súper guapísimos, súper elegantes para la oficina, para ponernos a trabajar y todo, y las mujeres con sus vestidos, sus tacones y todo, y empezamos a demandar, y realmente el mercado no está preparado para satisfacer esa demanda, ¿sí? Entonces los precios tienden a incrementarse, porque quizá tenga que invertir, a razón de los costos, mi sastre tenga que invertir más tiempo, tenga que malanocharse haciendo ya no un chucha terno, sino tenga que hacer 65 ternos, 70 vestidos, 40 pares de zapatos del zapatero, ¿sí? Entonces también se da por esa parte, también se da unos tipos de inflación, ¿sí? Y los efectos de inflación tenemos un lado positivo y un lado negativo. Lo negativo es que realmente el poder adquisitivo que nosotros tenemos, el valor del dinero, tiende a disminuirse. Ya no podemos comprar lo mismo cuando tenemos, digamos, con el salario básico, sería lo que pasa en Venezuela, con $2 sería imposible comprar productos de necesidad, pasta dental, papel higiénico, pan, mantequilla, el jamón que ponía el ejemplo. Por ejemplo, con $2 sería imposible comprarlo, ¿no es cierto? Y el lado positivo de la inflación es que sí se ajustan un poco los tipos de interés a partir de la inflación. ¿Quién lo hace? Los bancos centrales. ¿Y me conviene que los tipos de interés bajen? Por supuesto. Puedo tener acceso a créditos más baratos, ¿no es cierto? Para ponerme yo, a mí me gustaría tenerlo. A mí, por ejemplo, me gustaría tener un restaurante. Yo quisiera tener un restaurante con comida de autor, comida preparada por alguien, un chef que viene y se inventa ciertos platos para gente que tiene dinero, y por ejemplo, yo hago un préstamo al banco, hoy día me cuesta quizá el 14%, con la bajada del control de la inflación por el Banco Central, se bajan esos tipos de interés y mañana quizá, ya ese préstamo no me cuesta el 14%, me cuesta el 8 al 5%, ¿sí? Estos son los efectos de la inflación, pueden ser positivos o negativos. Esto, a ver, ¿qué pasa con mi correo? Me están llegando cosas de acuerdo. Entonces, realmente eso es lo que pasa. ¿Está quedado alguna duda sobre esta parte que vimos de los indicadores macroeconómicos de inflación? Ingeniero, buenas noches. Hola.
Sí, no sé, bueno, no, sí está claro, como dices. Y por ejemplo, esos precios en Colombia, ¿cómo se llamaría esos tipos de inflación? Porque no sé si usted se da cuenta, cuando ha ido por Colombia, por ejemplo, ahí varía del precio, por ejemplo, si es del dólar, ahí no, en los todo, casi en la mayoría de productos mismos no tienen precio, por ejemplo, dicen que ya ha subido o ha bajado y el precio de las, por ejemplo, los productos en Colombia, como decir, casi a cada minuto, a cada hora, suben, bajan y eso, ¿cómo se podría medir o qué tipo de inflación sería? Muchas gracias. Ya, verá, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, analizamos el caso de Colombia por partes, porque Colombia es un caso particular. Colombia tiene su moneda propia, que es el peso, ¿no es cierto? Colombia puede hacer que su peso mañana cueste menos frente al dólar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en razón de eso, y vamos a la lámina quinta de lo que vamos a ver de los tipos de cambio. Primero analizamos a Colombia como un país, ¿no? Entonces, en Colombia realmente tienen su propia moneda, entonces pueden tener periodos de deflación, es decir, el precio de la moneda, el tipo de cambio del peso frente al dólar, pueden hacer que ellos se disminuya. La última vez que yo estuve en Colombia, estuve en Bogotá, por ejemplo, por cada dólar, yo podía, con un dólar yo podía comprar 3.500 pesos, por ejemplo, cuando yo estuve en Bogotá, ¿sí? En la casa de cambio me daban eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estaba eso? Porque Colombia hizo un periodo de deflación, sí, perdón, hizo un periodo de reestructuración de la deuda, en tanto que el tipo de cambio, ellos hicieron un periodo de que hicieron que el tipo de cambio se rebaje frente al dólar para poder incrementar un poco el consumo, ¿sí? Por eso es que varía mucho allá. Ellos pueden devaluar su moneda, entonces devalúan frente al dólar, ¿sí? Cada momento ellos pueden decir, mira, por cada dólar yo te voy a dar 3.800, 4.000, 2.500, 1.800 pesos, ¿sí? Dependerá mucho, por eso es que varían tanto los precios, ¿sí? ¿Por qué nosotros a los ecuatorianos nos conviene ir a comprar en Colombia? Sí, lejos del tema de evasión tributaria, evasión fiscal, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué nos conviene ir a comprar? Porque quizá nosotros con dólares, con una moneda fuerte como es el dólar, frente al peso colombiano, quizá nosotros vamos a invertir una menor cantidad de dólares por adquirir un tipo de producto, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, los productos en Colombia están a 3.800 el peso, ¿sí? Por cada dólar? Quiere decir que yo con un dólar puedo comprar 3.800 pesos. Y con 3.800 pesos que me alcanza en Colombia, quizá me alcanza un medio desayuno, ¿sí? Lo que en Ecuador, por ejemplo, con ese dólar, quizá no me alcanza un medio desayuno. Que tenga que poner unos 50 centavos más para que me alcance un medio desayuno, ¿sí? Entonces, en Colombia lo que pasa que al tener moneda propia, ellos controlan su tipo inflacionario, ellos controlan su tipo de cambio, y el tipo de cambio hace que un poco se encarezca la economía ya, ¿sí? Entonces, ellos tendrán que pagar muchos más pesos por hacer importaciones en dólares, por ejemplo, ¿sí? Ellos tendrán que pagar muchos más pesos por hacer una importación de autos, por ejemplo, ¿sí? Les va a salir mucho más caros, pero quien tenga en cambio dólares, la moneda más fuerte, nos va a salir regalado las cosas que queramos comprar ya, ¿sí? Colombia actualmente no tiene inflación. Lo que Colombia tiene y se maneja mucho es con el tipo de cambio, como lo hace el Perú con el nuevo sol peruano, por ejemplo, ¿sí? También irse, por ejemplo, con dólares a Perú resulta conveniente porque quizá el tipo de cambio hace que nosotros tengamos un poder adquisitivo un poco superior a la moneda, ¿sí? Porque el dólar es más fuerte que el nuevo sol peruano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, realmente en Colombia no existe una inflación, lo que sí hacen que los precios cambien debido a que ellos devalúan su moneda. Y cuando nosotros vamos, encontramos una moneda devaluada, poco fuerte, y nosotros con dólares podemos adquirir más productos. Y vemos realmente que sí nos conviene. En ciertos productos nos conviene, pero las condiciones de mercado a veces nos obligan a que ciertos productos se mantengan bajo las mismas condiciones, como es el caso de los pañales de niño, por ejemplo, ¿sí? De niño o niña, lo que quieran llamarlo, ¿sí? Huggies, por ejemplo, una industria colombiana que tiene una distribución latinoamericana de pañales de Huggies, por ejemplo, hace muy poco que varíe sus precios, ¿sí? Casi la relación entre comprar pañales en la frontera, en Colombia y aquí en Quito, casi la variación es mínima, casi existe una variación de $2, ¿sí? Que no representa casi nada. Es por ese tipo de evaluación y el tipo de cambio que tenemos, ¿sí? Realmente Colombia no tiene ahora mismo una inflación ni galopante ni una hiperinflación, lo que tiene es una inflación moderada, ¿sí? Espero que con eso les haya quedado un poco más claro.
Y luego tenemos los tipos de interés, la apertura, el abrebocas que ya les di. Y realmente, Profe, a qué se refiere un tipo de interés? Realmente un tipo de interés se refiere al precio que tiene el dinero, ¿sí? Todo tiene un precio, la computadora, el tiempo que estamos conectados realmente corresponde a un precio, ¿sí? Y el dinero también tiene su propio precio. Yo le pido al Jorgito que me preste $100 y me dice, de acuerdo, profesor, te presto los $100, ¿cuándo vas a devolverme? El fin de mes. De acuerdo, para el fin de mes todavía quedan 15 días. Perfecto, en 15 días le va a cobrar yo un 2% de interés sobre los $100. Digo, de acuerdo, Jorgito, calcúlame nomás, es decir, al final del mes, dice, profesor, tú sobre los $20, sobre los $100, me vas a dar $10 más por el tipo de interés, ¿sí? Digo, de acuerdo, yo te doy 110 al final. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un precio, ¿sí? Tiene un precio y se llama el tipo de interés. ¿Quién controla el tipo de interés? Controlan los bancos centrales. ¿Por qué me conviene que el tipo de interés sea bajo? Porque puedo incentivar un poco el consumo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo con un tipo de interés bajo, ¿qué puedo hacer? Acabar de construir mi casa, comprarme un auto nuevo, hacer las compras que tenía pendientes, irme de viaje a Galápagos como tenía planificado. Puedo yo poner dinero en la banca privada para que eso me retorne un tipo de interés, es decir, me retorne algo, ¿sí? Por eso es que es importante los tipos de interés. ¿Y las tasas de interés a qué se refiere? El tipo de interés con las tasas de interés tiene una connotación parecida, no más que los tipos de interés los ponen los bancos centrales, es decir, los ponen una banda, ¿sí? Y los bancos lo que hacen a esa banda le incrementan un cierto porcentaje, es decir, si es que los tipos de interés hoy, dice el Banco Central, que van a estar para créditos de consumo en el 4,50 en el caso hipotético que yo diga, ¿sí? Esta va a ser la banda, es lo que los bancos deberían poner. Los bancos dicen, no, yo soy un banco que voy a poner el tipo de interés al 4,75, ¿sí? Yo al 4,80. Todos los bancos son capaces de poner su tipo de interés, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta una cierta banda que les pone. Máximo, ustedes podrán tener un tipo de interés al 4,85. Es decir, entre estos dos puntos puede moverse la banca, ¿sí? Cuando esos puntos bajan, a nosotros es más conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adquirir un interés, un tipo de interés al banco un poco menor y la tasa de interés es parecida al tipo de interés. Pero ¿qué pasa con la tasa de interés? Que la tasa de interés ya la manejan los bancos, las cooperativas, las financieras ya nos dan, ¿sí? Y el tipo de interés también puede traducirse como el precio del dinero, ¿sí? El Jorgito me presta $100, me establece un tipo de interés y yo le pago. Y me dice, mira, profesor, si tú no me pagas al final del mes los $120 que hemos quedado, yo te puedo imponer un castigo, ¿sí? Es decir, sobre el interés que tú no me pagaste, te hago una mora. Y el tipo de interés también puede traducirse en un tipo de mora, ¿sí? Entonces, eso se usa a nivel de país, ¿sí? Eso es un poco la connotación. Y los tipos de interés, ¿por qué nos sirven? ¿Sí? ¿Por qué nos sirven los tipos de interés altos, bajos? ¿Y cómo nos ayudan los tipos de interés? Los tipos de interés nos ayudan a controlar un poco la inflación, ¿sí? ¿Y de qué manera nos ayudan a controlar la inflación estos tipos de interés? Primero porque pueden ayudarnos a tener un poco más de consumo, ¿sí? Nos ayudan a tener un poco más de consumo, ¿sí? Cuando tengo tipos de interés bajos, por la parte más básica, vamos a empezar. Cuando tengo tipos de interés bajos, ¿sí? Bajos, lo que hace es que nosotros tratemos de no ahorrar, tratemos de consumir, ¿sí? Intereses bajos. Yo le digo, Jorgito, miren compañeros, le digan al Jorgito, vamos, le digo, Anita Quispe, vámonos, le digo, ve Anita, a hacer un préstamo en el banco para ponernos el carro, el restaurante que queremos ponernos, porque hoy los tipos de interés están bajos. Y saquemos los ahorros del banco y vámonos a hacer las inversiones que nosotros queremos hacer. Y el Álvaro Abad Jaramillo me dice, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer un préstamo porque me quiero comprar un taxi, ¿sí? Y el Andrew Almache me dice, también yo quiero hacer un préstamo porque están los tipos de interés bajos, ¿sí? ¿Qué pasa en cambio cuando tenemos tipos de interés altos? Lo que tratamos un poco con tipos de interés altos es tratar un poco de normar el consumo, de que no se consuma, sino tal vez se ahorre un poco más, ¿sí? Se rectifique esa parte del consumo, ¿sí? Y también tratamos de hacer que nuestra moneda con los tipos de interés alto, la moneda sea un poco más fuerte. Es lo que hace Colombia, ¿sí? Sube los tipos de interés y la moneda de ellos se hace un poco más fuerte. Al ecuatoriano le cuesta un poco más de dólares irse a Colombia a comprar lo mismo que compraba antes barato, ¿sí?
Y teníamos los tipos de cambio que ya les expliqué, lo que se hace la comparación con una moneda con otra, y podemos entender qué es lo que pasa con una moneda con otra, cuál es fuerte, cuál es débil. Podemos comprar o menos comprar cosas, o más o menos cosas. Y tenemos un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible, ¿sí? Cuando nosotros establecemos, ¿sí? El tipo de cambio fijo es lo que usan normalmente los gobiernos de tipo socialista, los gobiernos de tipo de corte progresista, ¿sí? Ellos mismos compran divisas del extranjero y se las venden a sus ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó algún tiempo cuando Bucaram fue nuestro presidente, por ejemplo, ¿sí? Lo que querían era que los dólares sean de bajo precio. Entonces, el gobierno tenía a su cargo también dólares y la gente podía comprar dólares al gobierno, ¿sí? En el inversionista de fuera eso crea desconfianza porque el gobierno trata de acaparar todo, no deja que intervenga el mercado, ¿sí? Se establece un tipo de cambio rígido, no se rige a lo que dice el mercado. Mira, hoy el peso está a 3.400 del gobierno, no. Te dice, yo por $1 te doy 2.400 pesos y allá verás si tú quieres, ¿sí? El tipo de cambio fijo se trata sobre eso, existe un poco más de rigidez, desconfianza, la compra-venta de la moneda lo hacen los gobiernos, ¿sí? En Ecuador, Latinoamérica, tenemos un tipo de cambio flexible, incluido Venezuela, a pesar de ser un gobierno progresista, ¿sí? El tipo de cambio flexible, en cambio, que ya lo marca el mercado y varían con la oferta y la demanda. Cuanto más se demanda de una moneda, ¿qué pasa, chicos? Cuando menos demanda de una moneda, ¿qué pasa? La oferta y la demanda, ¿sí? El tipo de cambio flexible que tenemos en Latinoamérica es un tipo de cambio flexible, ¿sí? Asimismo, tenemos otro tipo un tipo de ejemplos, ¿no? Para qué nos serviría? Lo que les explicaba, los tipos de cambio son muy usados cuando nosotros viajamos de un país a otro, cuando vamos a visitar Bogotá, nos vamos a Ipiales, vamos a Pasto, a hacer las compras de Navidad, nos sirven estos tipos de cambios. En importaciones y exportaciones, los tipos de cambio siempre sufren estas condiciones de cambio a diario, ¿sí? Y no, son importantes para los arreglos de ciclos económicos. Por ejemplo, actualmente Colombia, a pesar de tener una inflación, está pasando un periodo económico luego de la post lucha contra la guerrilla. Lo que está pasando ahora en Colombia es un ciclo económico de tipo de recesión, ¿sí? Y los tipos de cambio nos ayudan a medir eso, ¿sí? Nos ayudan a medir eso. ¿Estamos en recesión, estamos en apogeo, o estamos en un esquema un esquema normal económico, ¿sí? Entonces ahora Colombia lo que tiene es una economía en apogeo, ¿sí? Por eso es que por eso es que el tipo de cambio es alto frente al dólar, ¿sí? Nosotros ponemos pocos dólares, tenemos muchos pesos, ¿sí? Entonces es lo que está pasando ahora. Y luego tenemos ya otro tipo de indicadores que se llama la balanza de pagos, la balanza comercial, la balanza Profe, de servicios. Perdón. profe, una pregunta. El tipo de cambio se da en base a la moneda, en este caso al dólar, o en qué se basa el tipo de cambio. Porque, por Ya, ejemplo, la mayoría de los países que no son dolarizados, creo que generan toda la economía y tipo de cambio en base al dólar, porque el dólar o el euro son las monedas, llamémosle más, fuertes. que más se maneja a nivel nacional. Entonces, en Sí, base a esto se genera el tipo de cambio. sí, específicamente así. Sobre la moneda, siempre se hace sobre la moneda que tiene más fuerza, ¿sí? Primero se dice, ¿no? Sobre la moneda que tiene más fuerza, ¿sí? Y luego la otra parte es la moneda que es menos fuerte, ¿sí? Entonces el tipo de cambio siempre se hace dólar sobre peso colombiano, sobre peso chileno, sobre nuevo sol peruano, se hace sobre bolívares, por ejemplo, ¿sí? Siempre se hace el dólar sobre las monedas que son un poco menos fuertes, ¿sí? Y pasa lo mismo con el euro, ¿sí? El euro, como es más fuerte que el dólar, ¿sí? El euro es una moneda más fuerte porque agrupa más o menos 35 países, el euro. Entonces, lo que se dice en cambio ahí, el tipo de cambio sería euro sobre dólar, ¿sí? Perdón, sobre dólar. Entonces, se hace siempre la moneda más fuerte sobre la moneda más débil, es como se hace el tipo de cambio, ¿sí? Tal como se lo explicó, estuvo bien, ¿sí? La moneda más fuerte versus la moneda más débil, ¿sí? Si, por ejemplo, hablamos de Ya, la corona suiza, por ejemplo, de la corona sueca, sobre qué, por ejemplo, sobre el yen japonés, por ejemplo, ¿sí? Se hace así, porque el yen japonés tiene menos valor que la corona sueca, por ejemplo, ¿sí? Y se dice, por ejemplo, corona sueca
sobre corona checa, por ejemplo, ¿sí? Porque pues la corona checa tiene un valor menor, ¿sí? Siempre se hace la moneda más fuerte sobre la moneda más débil. Tal así se explica. Tal así como lo explicó es como se hace. Perfecto, profe. Ya, Ya, perfecto, profe. Otro temita que, perdón que le corté. ya. A veces el ecuatoriano está mal entendido, no le digo por experiencia propia, porque, o sea, en verdad, en relación el peso al dólar, es, es bastante la diferencia. Ahora mismo está por los 3.700 pesos por dólar. Pero la gente dice ir a comprarlo en Colombia es barato. O sea, en verdad es barato, pero para el que, por ejemplo, en este caso, para la gente que vive en Rumichaca o vive cerca. Pero, por ejemplo, la gente que viaja desde acá, desde Quito, haga cuenta, gasolina. No, o sea, no es que van y regresan, no, algunos se quedan. Es gasolina, más alimentación, más llantas, más peajes, más más devaluación del vehículo. Harto. Entonces, o sea, sale por ahí, ¿no? Entonces, o sea, está mal entendido, o sea, que dice ir allá, pucha, es buenazo. Por ejemplo, a mí sí me sale, en lo personal, a mí sí me sale barato porque yo tengo una hija en Tucán, entonces yo me voy a visitarle a mi hija, paso allá unos 4 días, me paso a Ipiales, compro, o sea, ahí sí me resulta. Pero imagínense, y eso que yo voy solo con mi mami, imagínense, ahí yo me gasto por viaje, me gasto $100. O sea, imagínense, y eso que me ahorro alimentación, me ahorro comida porque tengo donde llegar. Pero, o sea, la gente, y algunos van entre 4, 5, o sea, yo le cuento este tema porque yo he vivido en carne propia, no van 4, 5, hasta 6 personas en carro. O sea, y se pegan el viaje y hacen las compras, pero a la larga les sale de pronto hasta más caro porque es alimentación, comida, dormida, devaluación del vehículo, peajes, algunos que van para Pasto tienen que comprar el SOAT, entonces, o sea, esa es la referencia que yo hago, ¿no? De ahí, o sea, si alguien vive por ahí cerca y se va o se va de paseo o se van en tour que hacen para allá, pues ahí es bueno, pero irse, o sea, algunos, por ejemplo, he visto que gente que viene de Santo Domingo, que viene inclusive viene de Riobamba, de Guaranda, viene que se va para Colombia. Entonces, o sea, ahí no le veo ventajoso prácticamente, o sea, por más alto que sea el dólar, eso nomás, profe, en relación. Sí, sí, así es como sucede más o menos. Es tal como es lo que dice, sucede. Hay que sumar todos los factores de la producción que hemos visto para poder entender realmente si sale beneficioso o no sale beneficioso, ¿no? Quizás si salga beneficioso si vamos de paseo y nos paseamos, tenemos algunos días, pues ya aprovechamos las compras, ¿no? Pero si es que vamos claramente por las compras, que no resulte tan beneficioso como aparenta ser, ¿sí? Entonces, sigamos con la balanza de pagos. Y la balanza de pagos, lo que nosotros tratamos de ver en la balanza de pagos, como su nombre indica, aquí evaluamos en la balanza de pagos otro indicador económico, otra cosa muy diferente a lo que hemos visto. La balanza de pagos se parece mucho al flujo de efectivo de un país, ¿sí? ¿Cuántos pagos hizo el país y cuántos cobros hizo el país? Y se lo evalúa en un periodo determinado, ¿sí? Una balanza de pagos necesariamente, ¿sí? No debería tener ni déficit ni superávit. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tiene un déficit o superávit, quizás estamos haciendo algo malo, ¿sí? Lo lógico sería que siempre tengamos superávit, lo lógico sería, pero no siempre sucede, ¿sí? Lo que siempre se trata de tener las balanzas de pagos siempre tiene que estar en un punto de equilibrio. Sí, aquí tenemos un tipo, se dividen entre flujos corrientes y flujos de capitales, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Los flujos corrientes necesariamente solo se refiere al movimiento de efectivo que tuvo un país, ¿sí? En la balanza de pagos. Y el de capitales, por otra parte, se refiere a las inversiones que hizo el país fuera y a las inversiones que hicieron dentro del país. ¿Sí? Existen diferentes tipos de balanzas. Existen las balanzas comerciales, que por una parte nos tratan de hacer entender, solamente cataloga aquellos ingresos y aquellas importaciones que nosotros hicimos. La balanza comercial de alguna manera se centra en las importaciones y las exportaciones. La balanza comercial normalmente para el Ecuador siempre ha sido negativa, siempre ha sido un déficit. Ecuador ha importado muchas más cosas de las que realmente nosotros hemos exportado, ¿sí? Normalmente la balanza comercial para que un país sea próspero, nosotros tendríamos que exportar mucho más, ser mucho más productivos para de alguna manera importar menos o hacer un consumo interno, ¿sí? Lo mismo pasa con los bienes y servicios. ¿Cómo se contabilizan los fletes? Lo que nos contaba el Jorgito. Dice, pues vamos a Colombia y todo. Hay que contabilizar toda esa parte. Sí, las rentas, las inversiones, la asistencia técnica.
los bienes y servicios, los pagos que hice por bienes y servicios. Hay otra que se llama de cuenta corriente, ¿sí? Y en la de cuenta corriente hay que tratar de medir, en cambio, todas las transferencias, las remesas que nosotros recibimos versus las transferencias que nosotros dábamos a nuestros amigos que estaban, por ejemplo, estudiando en Ucrania, que estudiaban en Rusia, por ejemplo, ¿sí? Las remesas que nos mandan nuestros amables migrantes, la gente que migró y que nos ayudan con las remesas, cómo nosotros tuvimos esa cuenta corriente. Si realmente el monto de remesas sí representó realmente lo dinero que salió fuera del país. Cargado. Y también tenemos una balanza básica. La balanza básica lo único que trata de hacernos ver esas inversiones que tuvieron las empresas, las inversiones que hicieron las empresas en el país y las inversiones que dieron fuera del país, ¿sí? Son los tipos de balanzas que tenemos. Luego tenemos una situación un poco más, digamos, un poco más fuerte a nivel económico, a nivel socioeconómico del país, y el cual es del desempleo, ¿sí? El desempleo se lo cataloga a las personas que en un periodo económico, una medición, no tienen empleo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el desempleo? Se calcula sobre las personas que realmente están ya en edad para trabajar. En Ecuador, perdón, en Ecuador, las personas que ya están en edad para trabajar son las personas que cumplieron 16 años, ¿sí? De ello se calcula las personas que realmente tienen empleo y las que no han encontrado un empleo, ¿sí? El desempleado es una persona potencial, es un potencial. El desempleado, por ejemplo, un estudiante que está yendo a la universidad, no puede considerarse como un desempleado. ¿Por qué? Porque todavía quizá no está buscando un empleo. Para que se cumpla la condición de desempleo, tiene que ser una persona que está dentro de la población económicamente activa y que está buscando integrarse al ciclo económico del empleo, ¿sí? Quiero buscar un trabajo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy estudiando en el ITESUD y todavía no busco empleo, no puedo catalogarme como un desempleado, porque quizá aún mis papás me ayudan, aún tengo una fuente de ingresos que todavía es latente, mis papás sí me pueden dar, todavía mientras yo acabo la educación, mientras yo consigo el trabajo, ¿sí? Entonces, la tasa, ¿cómo se obtiene esto? Se divide el total de desempleo, la tasa de paro de la gente que no está trabajando para la población económicamente activa, la población que está en edad de trabajar, ¿sí? Otras causas por las que puede darse el desempleo, por la variación que puede darse aquí, es por ejemplo, por trabajos estacionales, es decir, solamente trabajos que se dieron solamente en épocas de Navidad, por ejemplo, ¿sí? Para vender árboles, para vender bombillos, para vender renos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Desempleo puede causarse también por la subida del salario básico, ¿sí? Yo como empresario ya no puedo pagarte los $425 más el IES. Y realmente tengo que despedirte porque no encuentro manera de poderte sostener. Entonces tengo que sacarte fuera de mi nómina. Adicional, también tenemos trabajos estacionales. Existen trabajos de tipo estacional. Bueno, ya se lo expliqué, la Navidad, por ejemplo, ¿sí? También tenemos un cambio, los cambios de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Que dan de cuenta en cierto momento que existe un tipo de trabajo, un paro friccional, que se puede llamar, ¿sí? ¿Qué pasa con este paro friccional? Que nosotros hacemos un cambio de trabajo. Si yo trabajo hoy día para mi amigo Kevin, pero mañana yo ya voy a pasar a trabajar con mi amigo Héctor Intriago, ¿sí? Que me contrató él de un día para otro, ¿sí? Entonces, en un momento yo quedo sin IES, ¿sí? Entonces, en ese momento puedo considerarme eventualmente o tengo un paro friccional, ¿sí? O también los cambios tecnológicos, ¿no? Me reemplaza una máquina, ya me reemplaza una computadora, o por los cambios cíclicos de la economía, el crecimiento y decrecimiento de la economía, ¿sí? Y la tasa de desempleo se puede medir sobre el número de personas. De cada 100 personas, ¿cuántas desean trabajar y todavía no he encontrado? ¿Sí? ¿Cuántas de 100 personas no han encontrado trabajo todavía? ¿Sí? Las consecuencias económicas del paro, normalmente un paro, una persona desempleada, lo que hace, un desempleado hace que se genere más desempleo, ¿sí? Simplemente ¿por qué? Porque seguimos demandando trabajo y las empresas a veces no pueden ofrecernos lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Al no tener trabajo, había un dicho que se dice, cuando uno tiene trabajo uno empieza a fiar más, ¿no? El nivel de deuda se incrementa. ¿Por qué? Porque no podemos sostener el hogar, la familia, los estudios, el trabajo, el auto, no podemos, entonces recurrimos a la deuda. Y el consumo de las personas también tiende a disminuirse. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo comprar un queso semanal, ya no puedo comprarme 3 leches a la semana, tengo que empezar a medir el consumo tiende a disminuir con el desempleo, ¿sí? El consumo de todo,
consumo de gasolina, el consumo de queso, el consumo de fertilizantes, no sé, de pescado, empieza a disminuir, ¿sí? Y normalmente cuando ya no encuentra el gobierno en esas circunstancias, no encuentra un motivo para controlar el empleo, lo que van a hacer es como los políticos de ahora, incrementarnos los impuestos, tratando de buscar un poco, un poco en economía, subiendo los impuestos como lo que han hecho estos gobiernos, ¿sí? Y también un frenazo al desarrollo, porque el sector productivo realmente se ve en desventaja, se ve en desventaja cuando uno puede contratar, ¿sí? Empezamos a ser menos productivos, queremos hacer con lo mismo, las mismas horas de trabajo, los mismos 100.000 sacos que sacamos, 100.000 pijamas, y no podemos con menos gente, ¿sí? Es un frenazo al desarrollo. Otros indicadores que también pueden anunciarnos del desempleo son la oferta, la demanda, la satisfacción de necesidades, la libre competencia, el equilibrio entre lo demandado y lo producido, ¿sí? Se pueden tomar decisiones para ajustar los precios, pero bueno, esos son otros indicadores, ¿sí? Los indicadores de oferta y demanda, lo que hemos visto, ¿no? La oferta y la demanda, ¿cómo nos ayudan? Bueno, es otra parte, ¿no? Los indicadores de oferta y demanda estamos viéndoles en otro capítulo, sería otro ámbito de la economía, que quizás lo hemos visto hasta el cansancio, la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda, volvemos a repetir, como parte de esos indicadores macroeconómicos. ¿Qué pasa cuando tengo más oferta? ¿Qué pasa cuando tengo más demanda? ¿Qué pasa con esos servicios? ¿Sí? Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Y creo que, amigos, con eso damos por finalizada la clase, la última clase de economía, que espero les haya gustado, les haya parecido interesante los ejemplos y con eso podamos entender un poco más de economía. Lo que les voy a pedir es tres cosas, ¿sí? La primera es que se pongan los nombres completos, su nombre y apellido para poder meterlos en la lista, porque si no, yo no voy a poder saber quiénes son, ¿no? Va a ser un poco imposible identificarlos. Si no pueden poner, no pueden cambiar sus nombres en esta pantalla, escriban al chat su nombre. Soy Rosero, por ejemplo, si soy José Rosero. Juanca, soy Juan Carlos Villota, por decir cualquier cosa, ¿sí? Usuarios, yo soy, no sé, Carlos Jaramillo, lo que quiera. Pónganlo, porque si no van a constar como personas que no asistieron a la clase. Yo no puedo identificar quién es usuario, no puedo identificar si a quién tiene nombre y apellido, ¿sí? Eso, chicos, espero que les haya gustado la clase. Para mí ha sido un placer haberme reencontrado con otros estudiantes. Ya les pasé las notas a muchos, espero que estén conformes. Yo he tratado de ser muy justo con las notas. No existen malas notas, creo que la peor nota es 8, creo que 8, la peor nota. En ese caso, ustedes tienen todavía unos pocos días más para presentar los otros deberes. Si tienen dudas, escríbanme, háganme saber cuáles han sido sus dudas para poder yo despejarles en el transcurso de esta semana que nos queda. Hoy es la última clase que tenemos y hoy creo que es el día en que pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Me he tomado unos minutos más de la clase por mi retraso, realmente no fue mi culpa y les pido disculpas una vez más. El tráfico me limitó a poder llegar temprano a la clase. Yo siempre estoy trato de estar siempre 10 minutos antes para poder conectarme y hacer todas las pruebas, ¿sí? Jorgito, ¿me quieres decir algo? Con mucho gusto. Sí, muy buenas noches, ingeniero. De todas maneras, pues felicitarle por esas clases maravillosas que usted nos comparte, el conocimiento y su experiencia para todos nosotros. Hemos quedado satisfechos, yo de mi parte, muy satisfecho de las clases recibidas con usted. Ya han venido haciendo 2 clases, esperemos pues que también siga dando otra materia para podernos seguir encontrándonos. Hablando de la inflación, como usted decía, pues se subió el sueldo a 425, según subieron $25. Pero ¿de qué nos sirvió que haya subido los $25 si todo subió también? Subieron los precios de las inflaciones de los pagos a las revisiones de tránsito. Subieron inclusive de las pensiones alimenticias. Bueno, y todo casi concuerda por ahí, como está como en los $400 mismo sueldo básico, porque todos nos han subido también, rigiéndonos al alza de sueldo. Entonces, la inflación siempre se dará y siempre habrá la inflación donde quiera, porque hoy en día todos fabricamos o vendemos un producto con la finalidad de tener una utilidad personal o bien en común. Esa es la inflación. Eso, mi querido ingeniero. Gracias.
Muchísimo gusto, muchas gracias. Espero volver a verles también. Sí, la inflación es algo que no podemos huir. Todo el tiempo estamos con mucho gusto con todos los chicos. Yulexi, mucho gusto. Gracias, gracias por los mensajes que me están mandando. Estoy recibiendo cantidad de mensajes. Saluda, Letina, quiero no Profe, conmigo la computadora, mi sobrino, pero ya, ok, no hay problema, no se preocupe. Con mucho gusto, ya no hay problema. Sí, ya había visto que no tenía este nombre en el listado, dije qué raro, pero bueno, ya, yo me quedo con los mensajes guardados para poder ponerles en la lista. Y es importante que me escriban porque aún tengo personas que no les puedo identificar y se me hace difícil identificarles. Háganme llegar un mensaje aquí al chat que quede grabado y que vea el ITESUD de que sí estuvimos en clase y de que ustedes pusieron aquí su